arrancamos con todo un fin de semana, pero sobre todo un gran mes. Arrancamos este gran mes de diciembre, estamos cerrando con todo el año, así es de que no hay que dejar de hacer ejercicio, pues vienen unas cenas súper ricas, así es de que hay que activarnos, hay que acelerar el metabolismo y bueno, el día de hoy nos toca nuestro gran combo semanal con nuestro propio peso. Antes de decirles qué técnicas son las que vamos a ejecutar, antes de nuestro calentamiento, le vamos a dar la bienvenida, por supuesto, a nuestra queridísima Lisette Reyes. ¿Cómo estás, Lisette? Muy bien, ¿y tú, coach? Muy bien, ¿lista para este combo? Sí. Y para este mes, porque hay muchos antojitos, que la posadita, ¿no? Entonces no hay que dejar de hacer ejercicio. Empecemos con nuestro combo semanal, entonces vamos a trabajar nuestros glúteos y conseguir ese abdomen de superhéroe, ¿ok? Bien, vamos a activar rapidísimo. Entonces para glúteos, pesos muertos. Entonces piernas, anchura de cadera, sacamos el pecho, flexionamos la cadera lanzando pompas hacia atrás, llegamos manos a la altura de las espinillas y regresamos, ¿ok? Este movimiento de peso muerto sin peso lo vamos a estar haciendo durante esos 15 segundos, donde estamos activando nuestros glúteos, femorales, pantorrillas, incluso nuestra espalda baja, ¿ok? 3, 2 y 1. Bien, vamos a estirar esa parte, llevamos la pierna derecha y hoy lo vamos a hacer estático, solamente 8 segundos, máximo, ¿cuántos, Liz? 12. Eso, muy bien, para activar. Más de 12 es para relajar. Así es, entonces, muy bien. Ok, cambiamos y yo la mejor modelo, la mejor monitor. Aparte es increíble, es una excelente bailarina, no saben. Ok, soltamos. Bien, entonces ya tenemos la parte de atrás, nuestros abdominales van a ser muy sencillos, manos a las sienes y elevamos rodillas al centro, ¿ok? Ya que tienes ese movimiento, ahora vamos a hacer cruces, vamos a llevar el codo derecho hacia rodilla izquierda, codo izquierdo hacia rodilla derecha. Y este movimiento lo hacemos por 15 segundos, Liz. Ahí en casa, si nos está siguiendo, no más de 15 segundos, nosotros quedamos 3, 2 y 1. Muy bien. Ok, vamos a nuestra rutina, nuestro workout. Vamos a estar todo el tiempo en esta posición. Primero vamos a enfocarnos a nuestros glúteos, ¿ok? Entonces vamos hacia atrás, Liz. Vamos a hacer 20 segundos. Cruza tu pierna derecha, yo la izquierda. Descansen la cabeza en el piso, manos al lado de la cadera y venga, Liz. Elevamos la cadera, una pequeña pausa y regresamos cadera al piso. Este movimiento son puentes a una pierna. Estamos trabajando la parte de atrás de tu pierna, los femorales y los glúteos, tus pompas. Eso de la pierna que está apoyada en el piso, ¿ok? Cambio, Liz. Cruza la otra pierna y nos vamos a ese femoral y a ese glúteo. Puedes llevar la barbilla hacia el pecho, pero si sientes estrés en el cuello, no te preocupes, descansa ahí atrás. Ok, siguiente técnica, Liz, los dos pies en el piso, elevamos la cadera y dejamos marcadito ese puente. Ahí vas a contraer solito los glúteos al máximo y tus femorales, ok. Perfecto, Liz, de ahí nos pasamos a 20 segundos, deja la cadera abajo de crunch, pasamos a nuestros abdominales, eso de abdomen de superhéroe. El miércoles lo hicimos por repetición, Liz. Hoy lo vamos a hacer por tiempo, ¿ok? Todos los crunches que entren en 20 segundos. Segunda posición, Liz. Piernas en 90 grados y seguimos haciendo eso high crunch. Pero al tener las piernas a 90 grados, contraemos también nuestro abdomen bajo, ¿ok? Pies en flex, Liz, talones al piso y elevamos nuestros rodillas, las rodillas las llevamos hacia el pecho y que se despegue la cadera del piso. Ahí trabajamos un low crunch, ¿ok? Al paso de ese low crunch, después de los 20 segundos vamos a un double crunch, Liz, ¿ok? Codos a rodillas, rodillas a codos. Es la combinación de un high crunch con un low crunch. ¿Y cómo vamos a rematar? Con bicicleta, venga, ok, cruzamos y ahí estamos, chócalas, eso, ok, venga, vamos a hacerlo durante 20 segundos, excelente, muy bien, es un trabajo largo, va a arder tus glúteos, lo vamos a tonificar, obviamente también nuestro abdomen, pero va a ser un gran cierre de semana, ok, un gran combo. Entonces, primera técnica, todo es durante 20 segundos, toma nota nada más de las técnicas, es puente, pierna izquierda, puedes empezar con pierna izquierda, después de los 20 segundos, puente, pierna derecha, pasan, después hacemos nuestro puente,
estático, isométrico, contrayendo bien esos glúteos, esos femorales. Terminamos y rápido nos vamos a la técnica high crunch para trabajar nuestros abdominales, sobre todo los saltos. Terminan los 20 segundos, ahora piernas a 90 grados, seguimos haciendo un high crunch, pero aquí ya involucramos el abdomen bajo. Descansamos en posición, más bien posición isométrica, quédate ahí arriba, contráelo y ahora trabajamos abdomen bajo con un low crunch. Los pies en flex, lleva las rodillas al pecho y vas arriba. Puedes estar descansando la cabeza en el piso, pero yo prefiero que despegues los hombros para que estés trabajando también tu abdomen alto. Pasaron 20 segundos y hacemos un double crunch, ¿ok? Eso es, double crunch. Abre, contrae, abre, contrae, exacto. Y vamos a cerrar, a rematar con todo en ese bicicleta. Excelente, Liz, venga. Bien, 20 segundos, nos quedan 5, 4, 3, 2 y 1. Muy bien. Un gran combo, un gran cierre y así estamos iniciando uno de los mejores meses. Que tengan todos un excelente cierre de año, que sea un gran mes y no te pierdas las rutinas, pues los vamos a necesitar con estas cenitas tan ricas, ¿cierto? Esto fue En Forma, espero que les haya gustado nuestro combo semanal con ustedes, con toda la energía, con toda la alegría. Super Lizeth Raye y tu coach Memo Corral. Esto es En Forma, regresamos a este gran equipo al estudio, sobre todo lleno de mucha energía y mucho ánimo. ¡Venga! Ok.